En otras palabras, cuando sobreviene la muerte, el polvo, el cuerpo que luego se hace polvo con el tiempo, vuelve a la tierra. ¿Y qué es lo que vuelve a Dios? El espíritu, es decir, el aliento de vida, vuelve a Dios. Pero vamos a ir a Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 18, para entender un poquito más lo que estamos diciendo. Ezequiel capítulo 18, en el versículo 4, dice así: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Es mortal o es inmortal el alma? Bueno, este versículo dice que el alma que pecare, es decir, todos pecamos, esa morirá. En otras palabras, la Biblia no nos habla nunca de un alma inmortal. De paso, no van a encontrar nunca en la palabra de Dios una expresión tal. Sí se nos habla de que el alma es mortal, porque obviamente el alma es resultado del cuerpo más el soplo de vida. Si el soplo de vida lo lleva Dios cuando morimos, obviamente el alma muere, desaparece. Incluso el capítulo mismo 18 de Ezequiel, verso 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. Nuevamente se repite esta idea de que el alma no es algo inmortal, sino mortal. San Juan capítulo 11, podemos ver allí qué enseña Jesús acerca de lo que pasa cuando una persona muere. Y qué bueno es recurrir a Él, porque esto que vamos a leer salió de esta experiencia que Jesús tuvo cuando fue llamado a resucitar a Lázaro, ese gran amigo que él tenía. En San Juan capítulo 11, ahí el capítulo 11, versículo 11 al 14, dice así: Dicho esto, les dijo después Jesús a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues para despertarle. Lázaro había muerto. Y entonces los discípulos dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. ¿De qué decía esto? De la muerte de Lázaro, acerca de su muerte. Dice que la muerte de Lázaro era un sueño. Él dormía. Y ellos, los discípulos, pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto. En otras palabras, aquí en este incidente se registra la clara enseñanza de Jesús de que la muerte es un sueño. ¿Cuánto tiempo hacía que Lázaro estaba muerto? Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, amigos, que Jesús les dice a los discípulos: señores, Lázaro está durmiendo, y ya hacía 4 días que dormía. Y los discípulos dicen: no, pero Señor, mira, si duerme él se va a sanar. Y Jesús dice: miren, vamos a hablar por las claras. Lo que pasó con Lázaro es que él murió, y hacía 4 días que había muerto. Me pregunto si en 4 días no tenía Lázaro tiempo suficiente como para ir a algún lado, ya sea al cielo, ya sea al infierno o algún otro lugar. Sin embargo, Jesús deja esta clara enseñanza: Lázaro está inconsciente, él no sabe nada, él duerme. Porque para Jesús, amigos, la muerte precisamente es un sueño. Y qué bendición, por otro lado, aunque nadie está complacido con la idea de la muerte, sin embargo, qué bendición es saber que entramos en un mundo total de inconsciencia, donde el tiempo no transcurre. En el día de la resurrección, cuando Jesús vuelva, millones van a ser levantados de sus tumbas, pero ellos no tendrán noción alguna de cuánto tiempo habrá pasado sobre sus tumbas. Muchos creerán que han sido levantados en sus propios días, porque así como pasa en el sueño, el tiempo no transcurre. Eclesiastés, capítulo 9, vamos a volver a este libro del Antiguo Testamento, capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 5, aquí Salomón dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos
nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, como dice la palabra de Dios, cuando una persona está muerta, no se sabe nada. Los muertos no tienen paga, no tienen memoria, no saben absolutamente nada de lo que ocurre. Porque, como dijo Jesús, duermen, están en un estado inconsciente hasta el día que Él regrese. El capítulo 3 de Eclesiastés, si vamos un poquito más atrás, versículo 19 en adelante, dice allí: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Es interesante que Salomón aquí dice que cuando morimos nos pasa exactamente igual que a los animales. Aquí él dice clarito que no hay ninguna diferencia cuando morimos, ambos, tanto los animales como los seres humanos. En vida sí hay una diferencia muy grande, pero en la muerte es el mismo proceso. No tiene más el hombre que la bestia, dice. En otras palabras, sería ridículo pensar que el alma o el espíritu de la mascota que teníamos, un perrito, un gatito, está por allá disfrutando del cielo. Lo mismo sería ridículo de alguna manera pensar de que un ser humano, si ha muerto, también allá su espíritu o su alma está en el cielo. Y me estoy basando en lo que dice la palabra de Dios. Si la razonamos de esta manera, como lo estamos haciendo, mirando un texto, mirando otro, podemos tener una idea general de lo que realmente Dios enseña acerca de lo que pasa cuando una persona muere. Podemos ver algunos pasajes más, como Salmo 146, versículo 4. Salmo 146, versículo 4. Allí el salmista dice: pues, hablando del hombre, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Perecen sus pensamientos. Quiere decir que en el estado de la muerte hay total inconsciencia, como ya lo venimos viendo a lo largo de todos estos pasajes. Vamos a buscar también algún otro pasaje que podemos ver en Job capítulo 19, versículos 25 y 26. Job 19, 25 y 26. Fíjense cuál era la esperanza que tenía este gran hombre de Dios, Job. Capítulo 19, 25 y 26. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job tenía la esperanza de la resurrección. Él dice: después que se deshaga mi piel, después que yo me haga polvo, después que yo muera, en mi carne he de ver a Dios. O sea, la esperanza de Job era pasar por la misma experiencia de Lázaro, es decir, por un sueño, en un total estado de inconsciencia hasta el día que Jesús regrese y lo levante de la tumba. Y obviamente en su misma carne, dice Job, por supuesto ya transformada por el poder de Dios, en mi carne he de ver a Dios. No dice en mi espíritu ni en mi alma, dice en mi carne he de ver a Dios. Job tenía la esperanza entonces de ver a Jesús en ocasión de su segundo retorno. Mientras tanto, él estaría inconsciente en la tumba. Vamos a Job 14, 19 al 22. Estamos ahí en el mismo libro nuevamente. Job 14, 19 al 22, para ver qué otra declaración encontramos acerca de lo que pasa cuando una persona muere. 14, versículo 19 al 22. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú, le dice Job a Dios, perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Fíjense lo que dice el 21 y el 22. Sus hijos tendrán honores, pero él, que ya está muerto, no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello.
mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. En otras palabras, los hijos estarán pasando momentos muy lindos en su vida, serán humillados, pero el hombre, el padre, no entenderá de ello porque precisamente está en el estado inconsciente de la muerte. Vamos a Isaías capítulo 10, versículo 18. Isaías 10, 18. Isaías, aquí en el Antiguo Testamento, nos dice lo siguiente. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. ¿Qué dice el profeta Isaías acerca de cuando una persona muere? Dice que su alma será totalmente consumida. O sea, amigos, el alma también se puede consumir. Porque ¿qué es el alma sino la suma del cuerpo más el aliento de la vida? Por lo tanto, se consume el cuerpo, obviamente se consume el alma. Qué clarito que está este versículo, ¿eh? Podemos ver, ya para ir llegando al final de esta lección, algún versículo más que podemos encontrar allí en el Nuevo Testamento. En el libro de Santiago, el profeta nos dice lo siguiente acerca del alma. Estos son algunos de los tantos pasajes donde claramente se habla del alma mortal y no de un alma inmortal. No existe ese concepto, lo repito, en la palabra de Dios. Y ustedes preguntarán, bueno, pero entonces, ¿de dónde viene la idea del alma inmortal? Es lo mismo que cuando ustedes hicieron la pregunta de dónde viene la doctrina de la observancia del domingo. No viene de la Biblia, viene de la tradición. Pues la doctrina de la inmortalidad del alma precisamente viene de la misma fuente, de la tradición, del concepto pagano de la inmortalidad del alma, cosa que creían los paganos, pero nunca los cristianos creyeron semejante doctrina, pues no registra eso la palabra de Dios en ninguna parte. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. Nuevamente la palabra de Dios nos deja en claro que el alma es mortal. Y habría muchos otros textos más para leer, amigos, pero la palabra de Dios es clara, no existe tal cosa como inmortalidad del alma. Y vuelvo al texto que leímos al principio, aquel de 1 Timoteo 6, 15 y 16, donde dice claramente que el único que tiene inmortalidad es Jesús. Por lo tanto, los demás somos seres mortales. La primera gran mentira que el diablo sembró en la mente de los seres humanos fue allá en Génesis, en el capítulo 3, cuando Eva comienza a conversar con él y le dice que Dios le había dicho que el día que comiere del fruto de la ciencia del bien y del mal, o sea, del árbol prohibido, entonces ella moriría. Y Satanás le dijo: no moriréis, no vas a morir. Desde aquel entonces, amigos, se está sembrando la idea equivocada, errónea, de que somos inmortales. ¿Murió Eva finalmente? Claro que sí, comió del fruto, con el tiempo envejeció y murió, y lo mismo le pasó a Adán. ¿Dónde quedó la mentira de Satanás? Quedó allí registrada para que nosotros abramos los ojos y no creamos en sus insinuaciones que van en contra de la clara enseñanza de la palabra de Dios, de que somos seres mortales, que recién seremos inmortales cuando Jesús venga por segunda vez a buscarnos. ¿Qué les parece, amigos, si hacemos una oración para pedirle a Dios que prepare nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para ese día glorioso cuando Él venga? Y entonces, si es que tenemos que pasar por el valle de las sombras de la muerte, en ese día glorioso, entonces sí podamos ser inmortales. Vamos a cerrar esta lección con una oración. Querido Dios, gracias te damos por la promesa que nos has dado de que tú habrás de levantar a los que han creído en ti, a los que han entregado su corazón a ti, en aquel día glorioso cuando vengas a buscarnos, cuando por fin seremos inmortales por tu gracia y por tu amor. Bendice a mis amigos que están estudiando las maravillosas enseñanzas del Apocalipsis y ayúdanos a estar en pie en aquel día glorioso.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.